Bueno, a los seres humanos, la verdad que nos cuesta mucho aceptar que tenemos algún problema de salud. Yo no sé, pero nos resistimos a aquello, ¿no? Creemos que es algo tan pasajero y no va a pasar de eso, que en las próximas horas o días todo se va a resolver. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes problemas que está afectando a la humanidad, la hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? Son algunos desórdenes que hay en el sistema del oído, en la sensibilidad, en esas características sensoriales tan importantes para el ser humano. Es un trastorno que puede afectar a las personas de manera definitivamente traumática. En algunos casos llega a niveles en que las personas dejan de escuchar, pueden llegar hasta la sordera total, ¿no es cierto? Pero hay personas que o entienden mal algunas cosas que se les dice, no entienden bien una conversación, como que se van aislando, en la escuela no rinden como debe ser, en la universidad, en el trabajo. Son personas que no le están prestando la atención debida a un problema que puede ser bastante serio para ellos. 360 millones de personas en el mundo sufren de hipoacusia. ¿Y sabe qué es lo peor? 32 millones de niños. Los padres no se dan cuenta que cuando algún niño no está rindiendo en la escuela puede ser que sea un problema de hipoacusia. Mucha atención, papás, todos en casa, esta noche a hora 23. Este es uno de nuestros temas hoy. Pero claro, no es el único, tenemos varios que vamos a compartir con ustedes esta noche, varios temas importantes. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un programa más de Hora 23. Esta noche también hablaremos del daltonismo, porque existen varias personas que presentan ciertas dificultades al momento de percibir o de diferenciar algunos tonos o colores, lo cual puede afectarles en sus actividades diarias. Por eso es muy importante conocer más acerca de este tema. Así que bienvenidos a todos. Hoy también quiero hablar de Shirley Porcel. ¿Han escuchado hablar de ella? Shirley Porcel es la Miss Chutillos en Potosí. Es la reina de la fiesta de Chutillos que se celebró hace poco. A ella la observaron porque se resistió a sacarse una fotografía con ese espectador, ¿va? Y claro, ella estaba bailando, estaba alistándose para una coreografía. Hizo lo que a mí me parece lo correcto, pero a ella la condenaron. Le dijeron cómo pudo hacer eso, negarse a sacarse una foto con un espectador. La destrozaron por las redes sociales. La gente actuó demasiado mal. Hoy vamos a hablar de Shirley Porcel, que en toda su humildad buscó a ese muchacho que ven ustedes de naranja ahí, llegó hasta su casa para pedirle disculpas por no haber aceptado sacarse una foto con él. ¿Sabes, Shirley? Tú no tienes por qué pedir disculpas. Hiciste lo correcto. Estás ahí para brindar tu espectáculo a la gente, hacer que la gente disfrute de lo que tú haces, del esfuerzo que durante varias semanas has hecho para practicar y regalarle lindas coreografías a la gente. Nadie tiene el derecho de interrumpir a un bailarín solamente para sacarse una foto. Es una falta de respeto con los mismos espectadores. Bueno, hoy vamos a hablar del tema, se va a poner, les aseguro, muy interesante. Pero hay más, en las redes sociales siempre hay más. Piti Garamendi, buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches. Hoy en redes sociales estaremos mostrando tecnología para las personas que tienen discapacidad auditiva. Y si usted ya quiere hacer sus consultas a los profesionales, ya puede empezar a mandar sus mensajes a la línea de WhatsApp 776-77223. Hipoacusia es uno de los problemas de salud más comunes que afecta a personas de todas las edades. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 360 millones de personas en el mundo conviven con alguna discapacidad auditiva. La pérdida de audición es uno de los problemas de salud crónicos más comunes que afecta a personas de todas las edades. La pérdida de audición afecta aproximadamente a 17 de cada 1000 niños y jóvenes menores de 18 años. La incidencia aumenta con la edad. Aproximadamente 314 de cada 1000 personas mayores de 65 años sufre pérdida de audición. Esta puede ser hereditaria o puede ser resultado de una enfermedad o exposición a largo plazo al ruido. La pérdida de audición puede variar desde una leve pero importante disminución de la sensibilidad auditiva a una pérdida total. La hipoacusia es la pérdida parcial o total de la capacidad auditiva. Esta pérdida puede ser desde leve o superficial hasta moderada. Esta pérdida puede ser de más de 40 decibeles en adelante. Las personas con hipoacusia habitualmente utilizan el canal auditivo y el lenguaje oral para comunicarse.
se benefician del uso de auxiliares auditivos para recuperar hasta un 20 a 30% de la audición. Así que recuerde, si usted tiene dificultad para escuchar conversaciones, siente un ronquido o zumbido en los oídos, dificultad para oír la televisión o la radio a un volumen normal, fatiga, irritación causada por el esfuerzo para oír, mareo o problemas de equilibrio, debe acudir de manera inmediata a un médico especialista, pues estos síntomas son señales de una pérdida auditiva. Bueno, cuán importante es que nosotros cuidemos nuestros oídos. El escuchar música, el escuchar a nuestros padres, a nuestros hijos, escuchar a nuestras mascotas, escuchar el sonido de las hojas, de los árboles, del río, ¿no es cierto? Qué cosa más maravillosa. ¿Se imaginan perder esa posibilidad, esa riqueza maravillosa, ese regalo de Dios por un descuido nuestro? Porque en la mayoría de los casos son descuidos nuestros. Hoy vamos a hablar precisamente de la hipoacusia con nuestros invitados especiales esta noche aquí en Hora 23 y ya paso a presentárselos. De inicio, presento a la persona, al doctor que nos acompaña esta noche aquí en la mesa de Hora 23, al doctor Gustavo del Carpio, otorrino laringólogo. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo en el programa. Igualmente, muchas gracias por servirlo. Y se vino con su maqueta, se vino con el martillo, con otros huesecillos que tenemos en el oído que se los vamos a mostrar en un ratito nada más, así que muy atentos todos en casita. Bueno, y me voy con Paola Sánchez, porque tenemos otras invitadas en el otro C de este Hora 23 con quienes vamos a tener una charla bastante animada respecto de lo que es la hipoacusia. Paola. Así es, Víctor Hugo, porque también hablaremos de las terapias, de las alternativas que existen para estas personas que presentan ciertas dificultades al momento de escuchar y también el lenguaje de señas, que es tan importante. Y para ello, esta noche nos acompaña la licenciada Bernadette Iglesias, fonoaudióloga y educadora de niños con déficit auditivo. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Muy buenas noches, gracias. Y también nos acompaña Isabel Delgado, ya la conocen ustedes, es prácticamente de acá de la casa de Bolivisión. Ella siempre está interpretando con el lenguaje de señas para todas estas personas durante los noticieros al día. Isabel, ¿cómo estás? Es intérprete del lenguaje de señas. Isabel Delgado, ¿cómo estás, Isabel? Bienvenida. Bien, gracias. Muy bien, vamos contigo, Víctor Hugo. Bueno, gracias, Paulita. Bueno, un gusto tenerte, Isabelita, acá en Hora 23. Isabel, como bien lo decía Paola, hace lenguaje de señas en nuestro noticiero del mediodía. La pueden ver todos los días ahí. Es una de las redes que desde un primer momento ha respetado las leyes que rigen en el país y el derecho de las personas con problemas auditivos, que pueden a través de noticieros al día enterarse de todas las noticias gracias a Isabel. Bueno, a ver, vamos a partir con el doctor Gustavo del Carpio. Doctor, hipoacusia... no es lo mismo que sordera, ¿no? La sordera es una cosa, la hipoacusia es otra. A ver, cuéntenos un poquito. Bueno, la hipoacusia es la disminución de la capacidad auditiva. En medicina existe un término que se llama cofosis. Cofosis o anacusia es la pérdida total de la audición. Hipoacusias son pérdidas parciales de la audición. Pérdidas parciales de la audición, ¿que se deben a qué, doctor? ¿Cuáles son aquellos factores por los cuales el ser humano pues va perdiendo gradualmente la audición? Existen muchas causas, infinidad de causas. Se dice que el ser humano escucha el mejor tiempo de audición es a los 7 años. A partir de los 7 años, las células del nervio de la audición que están en la cóclea, en el caracol de nuestro oído interno, empiezan a disminuir en su capacidad auditiva. Alguien decía que desde que nacemos, nuestras células auditivas empiezan a ir disminuyendo. Me he permitido traer una maqueta para que la teleaudiencia nos pueda comprender un poco más y dar realmente conciencia de la importancia que tenemos de este don divino que es la audición. Dios es tan grande que nos ha dado 2 oídos para escuchar el doble y una boca para hablar la mitad. Entonces tenemos que cuidar a nuestros oídos. Entonces, si me permite, tal vez puedo hacer algo con la maqueta. Para introducir precisamente en lo que representa el sistema del oído y sobre él desarrollar toda la entrevista. Doctor, adelante. A ver, una de las cámaras vamos a despejar territorio. Ese es su vasito por ahí. ¿Con cuál cámara? ¿Con esta? Bueno, vamos a ir con esta. Ok, yo voy a poner estas cositas por acá. A ver, doctor, ahora sí tenemos a la maqueta. Mostrémosla para esta cámara. Ok. Entonces, acá tenemos el pabellón auricular.
el conducto auditivo externo. Esta estructura es la membrana del tímpano. Desde la membrana del tímpano para afuera se conoce como el oído externo. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido la intención de hurgarnos nuestro oído porque siempre pensamos que el conducto, que no podemos verlo, siempre está sucio. Entonces hemos tenido alguna vez la intención o hemos realizado el querer hurgarnos con cotonetes, esos cotonetes, etcétera. ¿Saben cuánto daño hacen? Alguien decía que los oídos, el conducto auditivo externo, se lo debe limpiar con los codos. Si su codo llega a su oído, se lo limpia. Si no, lo deja en paz a su oído, no lo toque. Que su mismo organismo se encarga de hacer lo que tiene que hacer. Problemas a nivel del conducto auditivo externo son muy frecuentes que nos van a producir hipoacusia. Lo más frecuente son los tapones de cera. El organismo muchas veces produce tanta cera que se produce una obstrucción a nivel del conducto auditivo externo. Como el conducto auditivo externo está obstruido, el sonido no puede ingresar y estimular esta membrana tan delgadita que es el tímpano. Pero reiterar a la gente, doctor, que por mucho tapón de cera que advierte existe en ese su conducto, no debe tocárselo, tiene que ir necesariamente al especialista. Exacto. No es nada recomendable hurgarse con horquillas o con algún otro elemento, porque los cotonetes lo que hacen y para lo que sirven es solamente para limpiar el pabellón auricular, no el conducto auditivo externo, porque puede producirse muchas lesiones. Una vez que el sonido llega a la membrana timpánica, muchas veces por tratar de hacer algo de higiene, se puede perforar con algún elemento la membrana timpánica. Eso es muy frecuente con el uso de cotonetes. Y obviamente la perforación de la membrana timpánica por causa traumática también es otra causa de hipoacusia, de pérdida de audición. Después de la membrana timpánica está la cadena de huesecillos. Son 3 huesecillos que se llaman el martillo, el yunque y el estribo. El estribo es el más pequeñito de los huesos de nuestro organismo. Estos 3 están articulados. En algún accidente, un traumatismo, se pueden desarticular y nos va también a producir una pérdida de audición que se llama una hipoacusia de conducción, porque el sonido no puede ser conducido hasta un órgano que se llama la cóclea o el caracol. De la cóclea y el caracol para adentro ya tenemos problemas a nivel del nervio de la audición. Acá tenemos el caracol, tiene la forma evidentemente de un caracol, se llama la cóclea, y acá están las células nerviosas en un órgano que se llama el órgano de Corti. En este órgano están las células por las cuales pasa y comienza el nervio de la audición que va hasta el cerebro y el sonido lo hacemos sensible. Entonces, fíjense ustedes, hay muchas posibilidades por las cuales nosotros tenemos la posibilidad de tener pérdida de audición, desde los problemas traumáticos, etc. Ni qué decir de las enfermedades como ser, por ejemplo, las otitis medias agudas, muy frecuentes en los niños, debido a que el oído debe funcionar por aire, por este conducto que se llama la trompa de Eustaquio. Todos nosotros alguna vez hemos estado agripados y esta trompa, la trompa de Eustaquio, que lleva aire de la nariz hacia nuestro oído, se obstruye. Cuando hemos estado resfriados, hablamos y nuestra voz retumba en nuestros oídos, como si estuviéramos en una caja de resonancia y nuestra audición baja. Esto porque esta trompa no está trabajando habitualmente. Esta trompa en los niños es muy cortita y es muy horizontal. Entonces cualquier proceso de un cuadro gripal se puede complicar y llegar al oído medio y hacer una otitis media aguda en los niños, obviamente también con pérdida de audición y gran dolor, porque todo esto es hueso. Lo único que es flácida es la membrana timpánica. Esta membrana timpánica, al haber tanta presión dentro del oído, se perfora y el oído empieza a supurar y ese oído queda perforado.
y por ende el niño va a tener cuadros de pérdida de audición. Qué buena explicación introductoria, doctor. Muchas gracias. Así que todos ustedes en casa tienen ya conocimiento a cabalidad de cómo funciona, ¿no es cierto?, nuestro oído, todo este sistema sensorial tan importante para el ser humano. Bueno, voy contigo, Paola. Seguimos con nuestras invitadas. Bueno, hay algunas personas que tienen disminución en la capacidad auditiva total y otras también de manera parcial, a lo que llamamos hipoacusia. Para esas personas se les hace complicado aprender a hablar, por ejemplo, desarrollar ese lenguaje de manera normal. Y por ello es que yo le pregunto acá a la licenciada que nos visita esta noche acerca de cómo estas personas comienzan a desarrollar el lenguaje oral, tanto en la hipoacusia como en la sordera total. Bueno, para hablar acerca de lo que es el desarrollo del lenguaje, vamos a tomar 2 etapas que se da la hipoacusia. Se puede presentar dentro de lo que es la etapa prelingüística y se puede presentar ya dentro de la etapa lingüística, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que los niños ya van a nacer con una pérdida auditiva. Es importante primeramente la detección temprana, ¿no?, de la pérdida auditiva para poder ayudar a este niño, y así es necesario equiparlo con audífonos, ¿no?, y hacer la estimulación del lenguaje, ¿no? Es importante saber el grado de pérdida que el niño tiene para estimularlo adecuadamente y ya habilitarlo para luego entrar a una etapa escolar, ¿no? Pero si es que, digamos, nuestro niño, lo ideal es que se lo detecte pues 2, 1 año, y eso más antes, ¿no? Porque los riesgos, digamos, niños prematuros, niños que han tenido complicaciones en el nacimiento, todo eso ya son niños candidatos tal vez a ser portadores de una pérdida auditiva. Entonces, de acuerdo a la historia del niño y el momento en que se lo detecte, pues en ese momento es importante ya actuar, ¿no? Ahora, si se da después de que el lenguaje se ha adquirido, o sea, este niño habla y por algún motivo ha perdido la audición, entonces hay que rescatar todo lo que él tiene a través de que, primeramente, la lectura labial, ¿no?, el uso de audífonos, y si es recomendable, de acuerdo a la pérdida que tenga, reforzar con lo que es la lengua de señas, ¿no? O sea, en realidad al niño hay que tomarlo de forma integral, ¿ya? Se acompaña todo eso en el desarrollo del lenguaje. Hablamos de la niñez, pero ya, digamos, la pérdida auditiva se puede dar a cualquier edad. Hablemos de adolescentes, ¿no?, que de pronto tienden a tener alguna infección, otitis, como dice el doctor, algún trauma, o de pronto aparece lo que es el trauma súbito, ¿no? Nuestros jóvenes muchas veces llegan a consulta con una pérdida súbita de audición. ¿Por qué? Porque estaban andando con los audífonos, los headphones en la calle, y de pronto ha reventado un petardo. Listo, dolor de oído, y primero empieza el acúfeno y pérdida auditiva, ¿no? Entonces, obviamente, primeramente ir al otorrino, un tratamiento, ver la posibilidad de rescatar esa audición, y si no, pues ya recurrir a una ayuda auditiva. Hablamos de presbiacusia ya en las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, la presbiacusia es la pérdida auditiva, pero ya por la vejez, ¿no? Eso ocurre a todos. Es una, ¿no?, pérdida auditiva gradual, ¿cierto? Sí, en cualquier persona, ¿ya? O sea, de pronto, si tenemos una hipoacusia leve y no la hemos ido trabajando, cuidando, no la hemos detectado a tiempo, esta va a ir agravándose. En las personas adultas mayores, o sea, por la edad, también tienden a perder la audición. Entonces, ya las características de estas personas es que empiezan a aislarse, cambian de humor, de pronto que eran sociables, se callan, ¿no?, ya no participan, y a veces, muchas veces, el entorno no se le ocurre pensar por qué se está aislando, ¿no? ¿Será que está escuchando? Lo mismo que en el lenguaje, ¿no?, con los niños, o sea, muchas veces nos preocupamos, no habla, habla mal, pero de pronto este niño, nunca nos pensamos, ¿será que está escuchando? Por eso no habla. El lenguaje tiene mucha relación con la audición. El desarrollo de la audición y el desarrollo del lenguaje van juntos. Niño que no escucha, probablemente niño que no hable, o tarde en hablar, o tenga dificultades para hablar. Muy bien. Vamos a hablar también acerca de la importancia del lenguaje de señas. Isabel, ¿cuán importante es esto para las personas que tienen esa disminución auditiva? Bueno, como ya hemos escuchado, la explicación de la licenciada y el doctor es diferente, ¿no es cierto? La hipoacusia de la sordera, y en realidad la lengua de señas la maneja la persona sorda, aquella persona que ha hecho de este lenguaje su lengua materna, que la han detectado a tiempo, o sea, de pequeñito, y ha ido aprendiendo la lengua de señas
como una lengua natural, como nosotros aprendemos a hablar. Apenas nacemos comunicándonos con nuestros papás, nuestro entorno, todo es sonidos y así vamos aprendiendo. Lo mismo la lengua de señas. La diferencia es que son movimientos, gestos e incluso se considera que la lengua de señas se puede aprender a más temprana edad que la lengua oral. Entonces es muy importante. Cuando la detección se hace temprana, los papás, si son oyentes, los denominamos así, las personas que escuchan, y el hijo es sordo, entonces es urgente que aprenda la lengua de señas para darle al hijo su lengua, que es la lengua de señas, ¿no? Muy bien. Que pueda desarrollarse. ¿Y qué métodos existe, Isabel, para poder enseñar a los más pequeños este lenguaje de señas? Como te decía al principio, el lenguaje es natural. Como nosotros aprendemos a hablar, los niños con sordera aprenden también a señar. Entonces es lo que repite el papá, lo que repite la mamá, las cosas que tú le muestres y le dices, por ejemplo, vaso es la seña de vaso, o mamá es la seña de mamá. Entonces ellos viendo los movimientos y las señas que tú haces van aprendiendo. Entonces es un aprendizaje natural, no hay una técnica, no hay un método, cada familia es diferente, así como nosotros en nuestra casa aprendemos la lengua oral, cada niño aprende en su casa también la lengua de señas con ayuda de sus papás o de su instructor o de alguien que maneje la lengua de señas. ¿Tú consideras importante, Isabel, que no solamente las personas que presentan esta dificultad y su entorno puedan aprender este lenguaje de señas, sino que este tipo de comunicación debería ser implementado de manera general en otras personas también? Estamos trabajando en eso, definitivamente que sí. Todas las personas deberíamos aprender la lengua de señas. ¿Por qué? Por empatía en primer lugar. Porque tú tendrías que ponerte en el lugar de la persona que no escucha. Caminar por la calle, no poder escuchar los sonidos, no poder entender a la otra persona lo que está diciendo. Entonces es como vivir en un submundo. Por eso sería importante que pueda ser incluido en las unidades educativas también, ¿no? Donde ahora asisten muchos niños con capacidades distintas. Claro, ahí estamos hablando de inclusión. Estamos hablando de inclusión. Se está trabajando mucho en eso. Incluso hay escuelas que ya tienen aulas con niños sordos en currícula regular y están aprendiendo al mismo nivel. Tenemos bachilleres, universitarios, en la normal sobre todo, muchas personas sordas que están estudiando, saliendo adelante porque tenemos intérpretes que los ayudan a socializar, a entender, a aprender y a comunicarse, que es lo más importante, ¿no? Muy bien, continuamos desarrollando ese tema y para ello vamos con las redes sociales. Contigo, Piti. Nos escribe Pamela Durán y una consulta para el doctor. Dice, me operaron 3 veces del oído. La segunda vez me habían dejado una gasa en el oído medio, que me retiraron en la tercera cirugía. Hoy tengo una hipoacusia muy importante y un ruido agudo constante. Quiero saber si un audífono mejoraría el problema. Gracias por la ayuda. Esa es la consulta para usted, doctor. Muchas gracias. Es difícil que se haya podido dejar una gasa dentro del oído. El oído es una cavidad muy pequeñita. Habría que revisar a la señora y ver realmente cuál es el motivo de la pérdida de audición de ahora, después de 2 o 3 cirugías. Probablemente es un problema, como al principio indicábamos, un problema de conducción del sonido, que obviamente puede ser resuelto eso con una cirugía. Muchas veces se puede evitar, operar y usar un aparato, un audífono, que debe estar muy bien calibrado por una fonoaudióloga en un centro reconocido, para que el audífono realmente funcione y pueda rendir y cumplir las expectativas de la señora. Yo creo que es muy importante revisar a la señora, porque 3 cirugías con el antecedente de un cuerpo extraño en el oído, hay que ver con un poco más de detenimiento qué es lo que realmente sucedió. Doctor, hay algunas pistas, ¿no?, que la gente debe tomar en cuenta para advertir que se le está presentando algún problema de hipoacusia. Por ejemplo, anotaba la necesidad en algunas personas de que le repitan frases o palabras. Sí que dijiste, ¿no? Las quejas de familiares y amigos por cuanto escuchamos el volumen muy alto, ¿no? Los equipos de sonido muy alto, pero baja el volumen, que eres sordo, ¿no? Y no le prestamos atención. Nos parece una cosa pasajera. O cuando tenemos dificultades para sostener conversaciones en ambientes donde hay algo de ruido.
ruido. Muchas de las personas que nos están viendo pueden identificarse con estas pistas, pero no le han prestado la más pequeña atención. Yo quiero que lleguemos a ellas ahora, porque la pérdida sensorial, o sea, de los sonidos y demás, o puede ser gradual, que es de lo que estamos hablando ahora, o puede ser repentina en algunos casos, ¿no es cierto? Que un momento, un día está todo bien y al día siguiente de repente sentimos que escuchamos bastante poco. Así es. Existen muchos tipos de evoluciones de las hipoacusias. El más agudo es lo que se conoce con el nombre de sordera súbita. Uno está bien hoy día, se acuesta y al día siguiente nota que su oído está totalmente tapado. Hasta ahora no se conoce el 100% de la causa, pero si existe esa situación, el paciente con esta pérdida de audición súbita, que se llama una parálisis cócleo-vestibular, en la terminología médica, una sordera súbita, debe inmediatamente acudir al otorrino, porque el tratamiento de esta patología se debe hacer lo antes posible. Si se va retrasando, el pronóstico es cada vez peor. Existen muchas causas, como habíamos comentado, de hipoacusias. El primero que en darse cuenta es uno mismo, es el mismo paciente. Pero yo quiero hacer aquí hincapié en algo, si me permites. La Paz debe ser una de las ciudades más poluidas, hablando en sonido. Ahora último hemos tenido 4 semanas de sufrimiento y creo que vamos a seguir teniendo algunas más, pero no le damos tanta importancia a los bocinazos, a los silbatos de nuestros agentes de parada. Nadie respeta nuestra audición. Yo quiero decir a todos los televidentes que el sonido es causa de enfermedad y un bocinazo para tomar más pacientes, más clientes en un minibús, con el perdón de todos nuestros compañeros minibuseros, por favor, no abusemos de la bocina. La bocina es una causa de enfermedad que nos está realmente alterando desde los nervios y lo más importante que esta noche estamos hablando, nos está produciendo un trauma acústico irreversible. Hay gente que trabaja con ruido, imagínense, sobre eso, parlantes en la calle, bocinazos en las calles, dinamitazos y todo lo demás. Por amor a Dios, respetemos nuestros oídos, evitemos tocar bocina. Bueno, y es que hay límites máximos, ¿verdad?, de ruido que pueden soportar nuestros oídos. Y estamos muy por encima de ellos. 50 decibeles, que sería, digamos, lo ideal. Sí. Pero llegamos fácilmente a 120 decibeles en el centro de la ciudad de La Paz cuando hay una marcha de protesta o cosas parecidas, o el despegue de un avión, o en las discotecas. Dios mío, estamos por 110, 120 decibeles. Los chicos están expuestos a eso y no se dan cuenta. Pero hay una edad en la que van a comenzar a sentir el problema, precisamente doctor de la hipoacusia, porque no ha de ser inmediato en muchos de ellos, pero hay una edad, se adelanta a la edad de los problemas auditivos que en casos en que la gente se ha cuidado, se presentará más tarde. Así es muy difícil. Existe en medicina un nivel que se llama el nivel crítico de Hutz, que son 90 decibeles. El sonido, a partir de los 90 decibeles, no ingresa solo por vía aérea, sino también ingresa por vía ósea. Imagínense los compañeros que trabajan con un martillo neumático. Un martillo neumático es aquello que perfora el asfalto. Es realmente un trauma acústico terrible. Aunque tengan protectores auriculares, el sonido ingresa por vía ósea y igual se va a realizar un daño severísimo a nivel del nervio de la audición. Obviamente en la juventud están muy acostumbrados a usar los fones, tenemos que cuidar. En este momento no nos damos cuenta de la repercusión que puede tener a la larga el uso constante. O disc jockeys, por ejemplo, gente que trabaja con sonido todos los días, todas las noches y con muchas horas de trabajo en ambiente de ruido, el oído, la cóclea, seguro que va a ser dañada y así se llama un trauma acústico que tiene diferentes grados.
Todos nosotros alguna vez hemos estado en una fiesta, en un parlante, muy cerca de un parlante, terminamos la fiesta y seguimos en la noche escuchando en nuestros oídos una sensación de un retumbe que existe en nuestros oídos. Eso es un trauma acústico agudo. Imagínense la gente que trabaja en ese tipo de ambientes va a terminar con mucho problema de audición. Anotaba algo, doctor, a propósito de lo que usted dice, 90 decibeles lo máximo, ya entramos al espectro crítico, ya ¿no es cierto?, del ruido. Exacto, a ver, una moto, esa que escuchamos a diario, 90 decibeles, mucho cuidado con la moto. Una maquinaria de construcción, 100 decibeles, por Dios, lo que usted mismo decía ahora. Una discoteca, 100, 110 decibeles. Un concierto de rock, 110, 120 decibeles. Chicos, por favor. Los taladros, 120 decibeles. Un despegue de avión, 120 decibeles. Disparos cercanos, 140 decibeles. Una explosión como los dinamitazos que nos regalan los manifestantes en el centro de La Paz, 140 decibeles, por Dios. O sea, con toda tanta movilización que tenemos en La Paz, vamos a terminar quedando sordos. A ver, doctor, en el caso de los chicos, yo sé que muchos de ellos nos están viendo en este momento. Esos audífonos, esos headphones, ¿cierto? Bajos, profundos, un sonido espectacular, pum, 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 retumba. Más o menos, ¿de cuántos decibeles estamos hablando en esos audífonos? No sabría decirle cuánto, probablemente son menos de 90 decibeles, pero el daño se va a producir por la frecuencia y el tiempo de duración del sonido. Hay personas que son más o menos susceptibles a este daño. Es igual que muchos medicamentos, por ejemplo los antibióticos. Hay antibióticos que se llaman aminoglucósidos en medicina que son sumamente ototóxicos. Se ha visto que muchas veces con una ampolla de alguno de esos medicamentos la sordera puede ser casi irreversible. Otra cosa que debemos tener en cuenta, y ahora último me ha tocado ver mucho paciente, son las paperas, la parotiditis. Una de las complicaciones de la parotiditis en los varones son las orquitis, inflamación a nivel testicular. Y la segunda complicación es la pérdida total de la audición de un oído. Hasta ahora no se sabe el por qué, pero mamás, cuidemos mucho a los niños que están con un problema de parótida, de parotiditis, que hace pocos días ha estado en aumento. Veamos y controlemos la audición de los niños, que también es una causa de pérdida de audición definitiva de un oído. Si vemos eso, vemos un niño con parotiditis, tengamos cuidado. Si hay alguna sintomatología de pérdida de audición, inmediatamente llevemos a un galeno especializado en otología, en un otorrinolaringólogo. Muy bien. Bueno, licenciado Iglesias, hace un momento usted nos decía que depende de la severidad de la pérdida de la audición y las características de esta para que se puedan implementar distintas terapias de fonoaudiología. ¿Cuáles vienen a ser las más implementadas? ¿Qué características tienen esas terapias? ¿Y de qué depende el éxito de cada una de ellas? Bueno, depende primeramente de la edad del diagnóstico, ¿no? O sea, sospechar. Si son niños prematuros, desde el nacimiento ya vamos estimulando lo que es el lenguaje y la parte auditiva, ¿no? ¿Qué significa? Vamos a hacer exámenes que son barridos, ¿no? Vamos a hacer emisiones acústicas, vamos a hacer potenciales evocados auditivos, que se los puede realizar hasta los 3 años, y a partir de esto, o sea, ya poder estimular el lenguaje, saber qué tipo de pérdida tiene, el grado de pérdida, si es leve, moderada o severa. A esto vamos a ayudar con un audífono, ¿no? Implementar el audífono si es adecuado en un lado o de pronto en los dos lados, y estimular el lenguaje, ¿no? O sea, desde el momento que ha sido detectado, acompañar el proceso de desarrollo del lenguaje, ¿no? Ahora es muy importante el tema de los audífonos, por ejemplo, que siempre sean prescritos por especialistas, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones hay algunos que se comercializan, pero que las personas que justamente las venden no son especialistas y no están destinados a poder orientar a los pacientes. Sí, justamente eso es con lo que muchas veces nosotros nos da mucha pena cuando llegan, ¿no? Y dicen, yo me he comprado un audífono, me han dicho este audífono, y no, nunca tienen el examen, ¿no? O sea, todas las personas, yo les digo, papás, jóvenes, adultos mayores, o sea, los audífonos se venden en base a una audiometría. La audiometría es el examen que se realiza para ver cuánto de pérdida tiene el paciente, qué tipo de pérdida tiene, si es recomendable en un oído, en los dos oídos, y qué tipo de audífono van a utilizar, ¿no? El audífono, ¿qué es? Una ayuda auditiva.
justamente para que la persona perciba los sonidos del entorno, discrimine las palabras. Entonces esta herramienta, este aparatito es re importante en los niños que están en un proceso de desarrollo del lenguaje, ¿no? Porque si los detectamos más tarde, vamos a tener que recurrir, a pesar de que el niño tenga los restos adecuados para desarrollar un lenguaje oral, probablemente si la detección es tarde, este niño no va a llegar a desarrollar un lenguaje oral y va a necesitar, pues, acompañar con la lengua de señas, ¿no? En realidad, el niño sordo puede desarrollar un lenguaje oral. Lo importante es detectarlo a tiempo y ahí es importante el rol del entorno, de la familia, del colegio, ¿no? Porque de pronto a veces ya viene la detección, la familia entra en crisis, no creo que mi hijito no escuche, o empiezan a buscar el culpable, ¿no? Y en lugar de ya, mi hijito no escucha, pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿No? Porque después los papás tienen la expectativa de que ese niño hable, entre al colegio, salga profesional y todo eso, que puede hacerlo. Como educadora, ¿no? Ahora te hablo como educadora, o sea, yo he trabajado con niños que hoy en día ellos ya son profesionales, ellos hablan, ¿no? Y tienen pérdidas severas, que han sido detectados a los 3 años. Y yo solita no hubiese hecho nada si no hubiese trabajado con la familia y con el entorno educativo también, ¿no? La familia aquí es el brazo derecho de toda educadora, de todo especialista, porque no es solamente colocarles el audífono y listo, el niño escucha y habla, nada, sino tenemos que acompañar en el desarrollo de la audición, ¿no? Y en el desarrollo del lenguaje, enseñarle a ese niño a escuchar. Como hoy en día hablamos incluso de los implantes cocleares, ¿no? Entonces los implantes cocleares están sugeridos para niños o personas adultas personas adultas que tienen una pérdida severa, pero no todos son candidatos. ¿Por qué? Porque justamente escuchar, ellos no lo saben, no saben qué es escuchar. Entonces a un niño que queremos hacerle un implante coclear, tendremos que prepararlo para el implante coclear. Primeramente, trabajarlo con los audífonos, que él se vaya acostumbrando, que va a haber un aparatito en el oídito, en el pabellón, ¿no? Que no se lo saque, y después empezar a trabajar lo que es presencia, ausencia de sonido, para luego entrar a lo que es el reconocimiento de la palabra como tal, ¿no? En un momento más conoceremos acerca de aquellas características y elementos importantes con los cuales deben contar las unidades educativas para facilitar el aprendizaje de aquellos niños que tienen cierta disminución auditiva. A ver, Isabel, las personas que no pueden escuchar bien o que no escuchan nada, tienen ciertos daños psicológicos. ¿Cuánto les afecta a estas personas? Porque se van alejando incluso de su entorno, se van alejando de los amigos, de la sociedad, se sienten aislados, porque mucha gente a veces tiene problemas, no quiere repetir, no quiere hablar más fuerte, hasta se molesta, con lo que pasa en muchas ocasiones con los abuelitos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Aquí tendríamos que considerar el tema de la aceptación. Cuando una persona es adulta y empieza a tener problemas de hipoacusia, personalmente le afecta, psicológicamente le afecta. ¿Por qué? Porque no quiere aceptar que está perdiendo la audición, que posiblemente la medicina puede ayudarlo, la fonoaudióloga puede ayudarlo, pero no quiere aceptar su condición. En algún momento va a estar sordo o no va a escuchar correctamente, entonces su entorno va a cambiar. ¿Por qué? Porque la comunicación va a tener que ser diferente, ¿no es cierto? Entonces la lengua de señas es acercarnos, todas las personas que hablamos la lengua de señas, como comunidad, como cultura de la persona sorda, que lo identifica, porque ellos se sienten cómodos, se sienten felices y se sienten bien así. Te voy a hablar desde mi experiencia. A ver, muy bien. Yo tengo conozco personas que tienen disminución auditiva, pero que sufren muchísimo. ¿Por qué? Porque no aceptan que están perdiendo la audición. No quieren utilizar audífonos, no quieren que las personas los consideren diferentes porque están utilizando el audífono. Entonces prefieren hacerse, vulgarmente te lo digo, hacerse a los sordos. ¿Para qué? Para acoplarse a esa comunidad y sentirse identificados y aceptados dentro de la comunidad, dentro de la cultura de la persona sorda. Entonces es como salir, hace rato te decía, del mundo de los oyentes para entrar en este mundo que es de las personas sordas. Y otras anécdotas de niños, por ejemplo. Estábamos hablando de implantes cocleares que me ha llamado mucho la atención. He conocido una historia de una niña que sí tenía su implante coclear, pero los que no aceptaban que la niña era sorda
y que era feliz en su silencio, eran los padres, los abuelos, el entorno. Porque esa persona está feliz, aprende la lengua de señas, es su medio de comunicación y no necesita o no se siente cómodo, no se siente feliz cuando nosotros los papás o los abuelos o el entorno queremos que esa persona sea como nosotros, hable como nosotros, ¿no es cierto? Entonces ahí está el tema de la aceptación, respetar que hay personas sordas que se sienten identificadas, que aman la lengua de señas y que es su cultura. Y lo que quieren es eso, que nosotros los entendamos y aprendamos nosotros, hagamos el esfuerzo de aprender la lengua de señas y poder comunicarnos con ellos. Nos siguen llegando las consultas a nuestra línea de WhatsApp y nos consultan y nos dicen: buenas noches, mi hijito de 4 años no habla. Me dijeron que no habla porque no escucha. ¿Qué se puede hacer? Me preocupa mucho. Doctor, esta consulta también es para usted. Muchas gracias. Lo primero que debemos hacer es llevar al niño a un especialista, un otorrinolaringólogo, para realizar un examen físico. Ver realmente qué es lo que está sucediendo clínicamente. Luego de eso, hacer un screening, un tamizaje de la audición y ver la causa de la pérdida de audición. Si es un problema del nervio, si es un problema de conducción, etc. Si fuera un problema del nervio, se pueden usar ya aparatos auditivos, audífonos, y no podemos perder más tiempo. Ese niño ya debía haber estado bajo control médico y probablemente por la edad, etcétera, ya debería haber estado usando un aparato. No tengamos, entre comillas, vergüenza de usar un audífono. Es lo mismo que usar un par de lentes. El audífono nos va a salvar y nos va a dar mucha esperanza y calidad de vida. Entonces, señora mamá, no pierda más tiempo, acuda a un otorrino y haremos un screening del niño y veamos cuál es la causa de la pérdida de la audición. Si no habla, es que realmente es probable que su niño no esté escuchando como debería escuchar a los 4 años. Doctor, tanto la mamá como con su pregunta como usted con la respuesta han tocado un punto que es fundamental. De acuerdo a los estudios que se han realizado del tema, el 60% de los niños que terminan perdiendo o quedando sordos, podrían haber salvado el oído si eran atendidos oportunamente. O sea, estamos hablando de que 6 de cada 10 niños que quedan sordos no tenían por qué serlo, ¿no es cierto? Si se actuaba oportunamente con el tratamiento de un especialista. Hay 1.100 millones de jóvenes en el mundo entre 12 y 15 años que están con serios riesgos auditivos a raíz de la exposición a los ruidos de los que hemos hablado hace rato, que discotecas, que los conciertos, que los audífonos y todo eso. Hay algo que la gente tiene que entender, doctor, que ese test auditivo, ¿no es cierto?, que es el que lo realizan los expertos como usted, no representa algo traumático, no es algo que definitivamente cueste una barbaridad de plata como para que la gente lo rehuya y diga, no, yo no voy porque por ahí me cuesta muy caro. ¿En qué consiste ese test auditivo? ¿Cómo se lo realiza? En absoluto, es totalmente inocuo. Niños recién nacidos se puede realizar lo que se llaman potenciales evocados. Es totalmente inocuo. Y no necesitamos, obviamente, cuando es un recién nacido o un niñito de muy pocos años, la respuesta voluntaria del niño, porque la máquina es la que nos va a producir una serie de ondas y el especialista se va a dar cuenta a qué nivel está la lesión. Posteriormente, cuando el niño ya puede responder a las preguntas, se hace lo que se llama una audiometría tonal, que totalmente es inocua. No le va a suceder absolutamente al niño y eso nos va a dar muchas luces para ver realmente cuál es el problema del niñito. ¿Cómo es esa audiometría? Explíquenos un poquito. ¿Qué equipos se utilizan? ¿Cómo se procede? Bueno, estamos acá con nuestra fonoaudióloga, pero me voy a tomar yo la libertad de hablar algo acerca de la audiología. Es un aparato que se llama un audiómetro. Un audiómetro es un aparato que manda tonos puros a unos fones que están colocados en el lado derecho y en el lado izquierdo del paciente. El paciente se encuentra en una cabina sonoamortiguada, es así como se llama, donde, entre comillas, debería haber un silencio absoluto. Y los sonidos van siendo mandados en diferentes frecuencias y en diferentes intensidades. Primero a un oído, después al otro oído, por la vía aérea,
por la vía ósea y el paciente va respondiendo a medida que va escuchando los sonidos, ya sea tocando un timbre o levantando la mano o haciendo alguna señal, y la fonoaudiólogo o la persona que está haciendo el examen va realizando un gráfico que se llama una audiometría. Esa audiometría nos va a dar muchas luces para ver cuál realmente es el problema que está teniendo el oído afectado. María. La tecnología va de la mano con toda esta ciencia, con toda esta evolución, y quiero hablarles acerca de la tecnología para personas con discapacidad auditiva. Esta tecnología permite que las personas con discapacidad auditiva acceder a servicios de turismo, atención al cliente y otras donde generalmente no existe una persona entrenada en el lenguaje de señas. Consiste en una intérprete virtual que convierte la voz humana en el lenguaje de señas. Esta le muestra a la persona con discapacidad auditiva lo que una persona que no conoce el lenguaje de señas quiere decir. La pérdida de audición en niños puede deberse a varios factores. A continuación le mostramos algunas pautas para que usted pueda prevenir esta condición. Para un pediatra, el núcleo familiar y sobre todo los padres son los que generalmente detectan si es que su niño tuviera algún problema de audición. Generalmente los papás pueden detectan este aspecto cuando se dan cuenta que su hijito no reacciona a estímulos sonoros importantes, por ejemplo ruidos, ¿no? Que de pronto al lado del niño se produce un ruido y ven que su niño está tranquilo. Entonces eso un poco a los papás que son observadores les llama la atención y entonces tienen que preocuparse, ¿no? Si su hijo oscila entre los 0 a 3 años de edad, tome atención a estas recomendaciones para evitar futuros problemas. Todos sabemos que todo niño menor de 2 años tiene que hacer su control, ¿no? Cada mes hasta los 2 años y después cada 2 meses. Y una de las secuelas de que un niño que desarrolla meningitis, por ejemplo, puede ser entre otras cosas la sordera. Entonces, por eso es de que es importante realizar todas aquellas acciones preventivas. Escuche bien, si su hijo o uno de ellos habría pasado alguna vez por alguno de estos episodios, según la profesional podrían ser factores de riesgos para que cualquier niño adquiera la tal llamada hipoacusia. Aquellos niños que han nacido con un peso menor a 1.500 gramos, o sea, menor a 1,5 kilos, ¿no? Son muy chiquitos al nacer, o que les han dicho a los papás de que al momento de nacer este niño ha tenido problemas, ha tenido un problema de falta de oxígeno durante el parto. Entonces son aspectos que pueden relacionarse con el desarrollo de sordera posteriormente. El otro aspecto es la historia familiar, ¿no? A veces existen antecedentes de que hay un familiar que tiene, ¿no?, este problema de sordera, entonces también es otro factor de riesgo. Por otro lado, según los últimos reportes del Hospital del Niño, no existirían muchos casos que llegarían a este nosocomio acerca de problemas auditivos. Bueno, aquí en el Hospital del Niño atendemos a niños que vienen ya referidos, ¿no? Generalmente este tipo de niños que están sanitos y que se puede sospechar sordera van a los primeros niveles de atención. Sin embargo, si a cualquier niño le diagnosticaran con este trastorno sensorial, se deberá tomar los debidos recaudos para proporcionar un buen tratamiento. Si se lo detecta tempranamente, precozmente, es precisamente la estimulación sensorial. La importancia de cuidar nuestros oídos, sobre todo de preocuparnos por los más pequeñitos. Apenas haya alguna sospecha de que puede tener algún problema en el oído, al especialista, al experto. A ver, yo le pregunto a Isabel Delgado, nuestra traductora en señas de los noticieros al día de la Revolución. Isabelita, a ver, oriéntanos un poquito en el tema de lenguaje de señas. ¿Cuánto tiempo representa el aprender correctamente el lenguaje de señas? ¿Es diferente los tiempos que le demanda, por ejemplo, a un niño, a un pequeñito, ¿no es cierto? Como tú decías, la mejor edad para poder entender, hacer entender al niño que ese es su idioma madre, ¿no es cierto? El lenguaje de señas cuando nacen sorditos. Es más tiempo el que le lleva a un adolescente y es todavía más el que le lleva a un adulto. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando en promedio para cada una de estas edades? Señas como un idioma más. Entonces ahí va la respuesta. Depende, en los niños obviamente es más precoz, más rápido, porque los niños absorben todo
de forma natural y todo lo demás. Pero en las personas adolescentes o adultos depende de las ganas, del empeño que uno le ponga, el deseo de querer aprender la lengua de señas, incluso de perder la timidez, porque hacer gestos, incluso ve a otras personas que dicen, eres un payaso, ¿qué estás haciendo?, ¿no? Entonces, perder la timidez es muy importante y muchas personas por eso no aprenden la lengua de señas, por vergüenza más que todo. Ahora, si hablamos de tiempos regulares, porque sí hay cursos de lengua de señas del módulo 1 al módulo 4, cada módulo más o menos les lleva 1 mes y medio de aprendizaje. El tema es que ahora no estamos dando todos los módulos, solamente se está dando el primero y el segundo más o menos. Para las personas que estén interesadas les comunico eso. Pero son, calculando, por lo menos unos 9 meses que les llevaría a aprender de manera moderada en la lengua de señas, porque en realidad se aprende conviviendo con las personas sordas, como cualquier idioma. El inglés lo mejoramos hablando con personas naturales de América, que hablan el inglés británico, el inglés, y lo mismo el francés con las personas que son naturales del lugar. La lengua de señas se aprende mejor y se desarrolla mejor estando con la comunidad sorda y conviviendo con ellos. Bueno, tenemos 360 millones de personas en el mundo sordas, 32 millones de niños sordos. Qué maravilloso sería, ¿no es cierto?, que en todos los países del mundo se instituyera la necesidad de un aprendizaje de lenguaje de señas en las escuelas, no precisamente de niños con problemas auditivos, sino de las escuelas en su generalidad. ¿De qué manera integramos este sector tan importante de nuestra comunidad? Hasta parece tan romántico, ¿verdad? Tan bonito el lenguaje de señas con todas esas maravillas que se pueden decir solamente moviendo las manos y gesticulando un poquito, Isabel. Exacto. Es un arte realmente. La lengua de señas es hermoso. Y las personas que trabajamos con esto, yo creo que hemos empezado haciéndolo por amor. En mi caso, porque como les decía al principio, es mi lengua madre, ¿no? Entonces yo tengo a mis papis que ambos son sordos, entonces a mí me ha tocado desde pequeñita aprender la lengua de señas, entonces lo hago así como si fuera algo natural. Pero para una persona que necesita aprenderlo porque ha tenido un accidente y ha perdido la audición, es un poquito más complicado, ¿no? Es adaptarse, como les decías en el capítulo anterior, adaptarse a otra cultura, a un mundo diferente, porque las personas sordas viven de manera diferente, sienten de manera diferente, se comunican de manera diferente, pero no por eso son extraterrestres, ni mucho menos diferentes a nosotros, ¿no? Son seres humanos con sentimientos. Es más, me atrevo a decir que son mucho más perceptivos que nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo ven y lo entienden nada más con la cara que hacemos o con algún gesto que hacemos y ya saben de qué humor estamos, cómo nos sentimos. Son muy perceptivos. Muy bien, a ver, nos enfocamos ahora en las unidades educativas, licenciada Iglesia, porque hablábamos hace un momento de lo importante que es que todas estas puedan contar con características que faciliten el aprendizaje a aquellos niños que tienen problemas de la audición. ¿Cuáles son estos puntos que deben tomar en cuenta? Bueno, un niño que va a ser escolarizado, ¿no?, tiene que ir a la unidad educativa ya con sus herramientas, ¿no? ¿Cuáles son sus herramientas? Sus audífonos, mínimo una lectura labial, y mínimo un vocabulario básico que le ayude a comunicarse con sus pares, ¿no? Para esto, obviamente, yo quería antes complementar el examen auditivo, ¿ya? La audiometría siempre va acompañada de una logoaudiometría. ¿Qué significa? La audiometría es el escuchar los tonos, como dijo el doctor, pero es importante también la discriminación de la palabra, ¿ya? Entonces, acompaña al examen auditivo la logoaudiometría, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos dos es que vamos a implementar al niño con los audífonos. El niño teniendo sus audífonos, teniendo su lectura labial y teniendo un vocabulario básico, conocimientos previos para el aprendizaje de la lectoescritura, pues naturalmente va a estar integrado a un colegio, ¿no? Entonces, acá se da pues ciertas pautas a los educadores. Primeramente, saber que este niño tiene la pérdida auditiva. Segundo, este niño necesita mirar a los labios del educador, ¿no? Saber el educador que no puede estarse moviendo por el aula porque el niño necesita
aparte de escucharlo, mirarlo, ¿no? Y también preparar al entorno, a sus pares, para que este niño no sufra de bullying, ¿no? Porque lastimosamente hoy en día continuamos hablando de lo que es el bullying, y más aún a los niños con capacidades diferentes. Así es. Hemos hablado mucho acerca de lo importante que es la detección temprana de estas dificultades que pueden existir en la audición. Y por eso yo quiero preguntarle a usted, doctor Gustavo del Carpio, lo importante que es poder detectar de manera temprana estos problemas y qué signos de alerta debemos tomar en cuenta o deben tomar en cuenta los padres de familia y también los distintos especialistas en los recién nacidos para poder detectar de manera temprana. Existen algunas causales por las cuales uno debe indagar profundamente a este tipo de niños con sospecha de pérdida de audición. Una de ellas son las alteraciones de los factores RH positivo y negativo del papá y de la mamá. El producto del niño puede tener un problema de audición. Esos niños se deben realizar tamizajes auditivos lo antes posible. Lo mismo en problemas de sufrimientos fetales, doble circular de cordón, etc. O sea, hay muchos puntos muy específicos para realizar un tamizaje en el recién nacido. Y eso realmente es muy importante de realizar porque estamos realmente devolviendo la vida a un niño que probablemente más tarde no vaya a escuchar. El implante coclear, doctor, es un avance tecnológico que se puede implementar también en los recién nacidos. Exacto, sí. ¿Qué hay que determinar, qué puntos hay que tomar en cuenta para saber si se puede colocar un implante coclear en ellos y cuánto les ayuda a no quedar con un tema de sordera al 100%? Bueno, sí, es un capítulo muy grande esto de los implantes cocleares. Obviamente en nuestro país no tenemos mucha cantidad, pero obviamente sí tenemos muchos pacientes ya implantados y realmente los beneficios son grandes y son mayores los beneficios en pacientes que son postlinguales. Eso quiere decir que en algún momento de su vida ha escuchado y ha hablado y por algún motivo pierde la audición. El implante coclear nos va a ayudar mucho. Tenemos con colegas del exterior mucho contacto y quienes ayudan mucho a implantar implantes cocleares. Hace un poco menos de un año hemos implantado un implante coclear en el Hospital de Clínicas con mucho éxito, acompañados con un colega argentino. Tenemos también mucho contacto con alguna otra gente que pone y coloca los implantes cocleares, el grupo Stock en Tucumán de la Argentina, que son excelentes especialistas para implantes cocleares, y en nuestro medio hay un grupo de colegas que estamos tratando de ir a pasos agigantados porque hemos perdido algo de tiempo en esto de los implantes cocleares, pero nos estamos poniendo al nivel de los países que están a nuestro alrededor. Doctor, en unos momentos usted nos va a mostrar esos huesecillos tan importantes que tenemos en el oído, ¿no es cierto? Y que tenemos que cuidar un montón. Pero antes, a ver, 24 horas en nuestro país, vamos a la noticia destacada de esta jornada. Vamos a ver estas imágenes, por favor, señor director, que nos revelan cómo la modernizada bomba B-61 de Estados Unidos hace más posible una guerra nuclear. Miren ustedes cómo se presenta esta noticia. Los test previos a la incorporación de una versión guiada y más precisa de esta arma de la Guerra Fría terminarán en el 2020, según la información oficial difundida por una agencia gubernamental estadounidense. 3 años de ensayos permitirán al Pentágono determinar si incorpora en sus arsenales la bomba nuclear modernizada B-61-12. Tiene revisado su sistema de guiado en caída, algo que la hace mucho más precisa. Pero no es lo que preocupa a los expertos en armamento, sino un posible cambio en el enfoque a su uso eventual. Miren ustedes, estamos hablando de un momento bastante crítico para el mundo, con amenazas de un lado y del otro, Corea del Norte, Estados Unidos, ¿no es cierto?, de guerra y demás. Y ya estamos hablando de bombas ultramodernas que en su momento podrían ser usadas. Doctor, esos huesecillos que los hemos colocado, aquí voy a pedir que una de las cámaras, por favor, nos regale un close-up, un acercamiento a estos huesecillos que tenemos acá, porque vamos a presentarles al martillo, al yunque y al estribo. Los van a conocer ustedes de una manera tal que entiendan la importancia que tienen estos huesecillos para poder escuchar bien, doctor.
La transmisión del sonido hacia el caracol depende mucho de la integridad y de la articulación de estos 3 pequeños huesecillos. Vamos a comparar colocando mi uña y fíjense el tamaño. Estos son huesecillos reales del martillo, que está más hacia la izquierda, el yunque y el estribo, que es el huesecillo más pequeño. Hoy en día la técnica quirúrgica está muy depurada y podemos devolver la audición trabajando en estos huesecillos. Si es que se han desarticulado, los vamos a articular o los vamos a retirar si han sido lesionados por alguna infección o por algún tumor, o vamos a poner una prótesis, etc. Lo que vemos en el primer plano ahora es el yunque. Esta cirugía se realiza bajo visión microscópica, eso se llama cirugía microscópica del oído. Pero hoy en día esto está evolucionando un poco más y lo que se hace es la cirugía endoscópica del oído. Es una cirugía en la cual no existe ninguna incisión, todo se hace a través del conducto auditivo externo, y yo tengo la satisfacción de ser miembro del Grupo Internacional de Cirugía Endoscópica de Oído Mundial, donde realmente es una maravilla el poder operar este tipo de pacientes. Y lo que yo quiero decirles es que la primera cirugía endoscópica de oído en nuestro medio, en Bolivia, se realizó en el hospital donde yo me orgullezco mucho de pertenecer, que ha sido el Hospital General, el Hospital de Clínicas de Miraflores, donde realmente se han hecho grandes cirugías sin mucha publicidad. Hemos sido los primeros en realizar cirugía endoscópica de senos y los primeros en realizar cirugía endoscópica de oído. O sea que nuestro hospital de clínicas realmente tiene personal docente muy calificado. Muy bien, doctor. Queremos agradecerle por haber estado esta noche con nosotros aquí en Hora 23. Yo creo que ha sido muy didáctica la explicación y la importancia de que la gente tome en cuenta todas estas recomendaciones que han ido haciendo nuestros expertos esta noche. Muchas gracias por haber estado acá. Para servir. Un gusto. Muchas gracias. Paola. Muy bien, agradecer de la misma manera a nuestras invitadas que nos acompañaron esta noche, la licenciada Iglesias, que nos ha orientado mucho respecto a la fonoaudiología. Licenciada, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por tomar en cuenta estos temas, ¿no? Que es importante para la población, más que todo hablando de los niños, para nuestros jóvenes, para nuestros adultos y nuestros adultos mayores, la audición. Igualmente, muchas gracias a ti, Isabel Delgado. Gracias por brindar esa comunicación a todas aquellas personas que tienen dificultades para escuchar. Gracias a ustedes por la invitación y ya saben, yo como de la casa, cualquier cosa, siempre voy a estar para colaborarles, y sobre todo a las personas que tal vez tienen al lado a una persona sorda que ha perdido la audición, que los acepten, los amen, los quieran y los apoyen como son, ¿no? Muy bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el siguiente bloque de Hora 23, pero yo le voy a pedir a Isabel que justamente pueda mandar a una pausa, decirles a todas las personas que nos esperen unos minutos, que tenemos muchos temas más por tocar, pero con el lenguaje de señas. Claro que sí. Buenas noches a todas las personas sordas, esperen porque volvemos con más.